Bien, jóvenes, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer el tema de polígonos regulares. Ya, ya habíamos tocado el tema de polígonos, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que es polígonos regulares. ¿Cuándo se dice que un polígono es regular, jovencitos? Cuando presenta dos cosas, ¿no? Básicamente, cuando el polígono que se está mencionando es equilátero y también equiángulo. ¿Qué quiere decir equilátero? Quiere decir que sus lados son iguales, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un cuadrado, ¿sí? En donde sus lados son iguales, entonces es equilátero, ¿Es ¿correcto? para mí? Y también es equiángulo. ¿Cuándo se dice Tomando que, cuando se dice que un polígono es equiángulo? Por favor, apaguen su micrófono. ahorita voy a demorar, así que... Jóvenes, me a apagar mi... apaguen su micrófono. También se dice que es equiángulo. ¿Por qué se dice que es equiángulo? Porque sus ángulos son iguales. Si se dan cuenta en la figura, los ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces, cuando un polígono es equilátero y equiángulo al mismo tiempo, se dice que es un polígono regular, ¿ya? Por ejemplo, el cuadrado es un polígono regular. Es un claro ejemplo de un polígono regular. ¿Qué más? De repente han escuchado alguna vez mencionar al triángulo equilátero. ¿Recuerdan el triángulo equilátero? ¿Sí? El triángulo que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales de 60 grados cada uno. ¿Sí? Es también un polígono regular. Entonces, estos son dos claros ejemplos, ¿no? El triángulo equilátero y el cuadrado son polígonos regulares, ¿ya? Ahora, aquí también tenemos otro polígono regular. ¿Cómo te das cuenta que es un polígono regular? Este pentágono que está aquí. Fácil, ¿no? Porque tiene todos sus lados iguales, si te das cuenta, ¿ves? Lado M, lado M, lado M, lado M y lado M. Es equilátero. Y también tiene todos sus ángulos iguales, ¿ves? Ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa. Ahí está. ¿Sí? Equiángulo, por tener todos sus ángulos iguales, y equilátero, por tener todos sus lados iguales. Entonces, este polígono es un polígono regular, ¿ya? Regular. ¿Ya, jóvenes? Ahora, propiedades. Propiedades. Vamos a ver algunas propiedades. Por ejemplo, para calcular la suma de los ángulos internos de todo polígono, ¿sí? De todo polígono, va a ser igual a 180 por n menos 2. Esa es la fórmula. La suma de los ángulos internos de todo polígono, ¿sí? Es 180 por n menos 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es n? N es el número de lados. Por ejemplo, en esta figura que está aquí, ¿cuánto vale su n? 5. ¿Por qué 5? Me pongo a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces reemplazo, ¿no? Yo quiero saber cuánto es la suma de los ángulos interiores de este polígono. Reemplazo. Como n vale 5, sería 5 menos 2, 3 por 180, 540. Quiere decir que la suma de los ángulos internos de este polígono, que es un pentágono, es 540, ¿no? Y así puedo hallar la suma de los ángulos interiores de cualquier figura. Puede ser de un triángulo, ¿no? Un triángulo, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos? Sabemos que es 180, ¿cierto? Y un cuadrilátero también es 360, ¿sí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo sé eso? Reemplazando en esta formulita. Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados. Reemplazo, n vale 3, entonces. 3 menos 2, 1. Por 180, 180. Ah, ya. La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180, entonces. Igual, si quisiera saber cuánto es de un cuadrilátero, usted sabe que es 360, pero a ver, supongamos que no sepa. Un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces reemplazo acá. 4 menos 2, 2 por 180, 360. Entonces el cuadrilátero vale 360. Y así, los jóvenes pueden saber de una figura de 6 lados, de 7 lados, etcétera, ¿no? Ahora, si deseas conocer la medida del ángulo interno de un polígono regular, la formulita sería
180 por n menos 2 sobre n. ¿Ya? Esta formulita. Repito, 180 por n menos 2 sobre n. Esta fórmula es para hallar la medida del ángulo interior. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra propiedad. La suma de las medidas de los ángulos exteriores siempre va a ser 360. Siempre. Eso es por teoría. Si dicen cuál es la suma de los ángulos exteriores de un cuadrilátero, 360. De un pentágono, 360. De un octágono, o sea, una figura de estos lados, 360. De un decágono, 360. O sea, quiere decir que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de todo polígono siempre va a ser 360. Ya, eso por propiedad, por teoría. Y si quisiera calcular solamente la medida de un ángulo exterior, no de todo, sino de un ángulo exterior, sería entonces 360 sobre n. ¿Ya? 360 sobre n. Y si deseo calcular la medida del ángulo central, va a ser 360 sobre n también. ¿Son iguales? Sí, aquí son iguales. ¿Sí? La medida del ángulo exterior como la medida del ángulo central se emplea la misma fórmula. ¿Sí? Que es 360 sobre n. ¿Ya? Y jóvenes, eso es básicamente las propiedades que vamos a emplear el día de hoy, ¿ya? Para poder desarrollar los ejercicios. Entonces no se olviden que es un polígono regular, ¿no? Es un polígono regular que es aquel polígono que es equiángulo, porque tiene todos sus ángulos iguales, y equilátero, porque tiene todos sus lados iguales al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Equiángulo y equilátero, es un polígono regular. Y las propiedades que acabamos de ver, ¿no, jóvenes? Ya. Bien, muchachos, vamos a pasar con los ejercicios, ¿ya? A ver, pasamos con los ejercicios del libro. En la pregunta 1 dice, calcula X si el polígono mostrado es regular. A ver, el X que está aquí, ¿está afuera o adentro de la figura? Dígame. Afuera, profe. Afuera. Entonces, si está afuera, ¿es un ángulo interior o un ángulo exterior? Exterior. Exterior, correcto. Y si es un ángulo exterior, en todo caso me está pidiendo calcular la medida de este ángulo exterior, que es X, ¿cierto? Claro, me está pidiendo la medida del ángulo exterior, ¿ya? Ojo, es un polígono regular. ¿Y qué tiene que ver eso, pues, de que sea regular? ¿Ya? Cuando un polígono es regular, voy a emplear esta fórmula, ¿no? Ok, suma de las medidas de los ángulos interiores, ya. Para un polígono regular, esta formulita. Esta formulita me sirve para calcular la medida del ángulo interior, ¿cierto? Pero nosotros vamos ahorita a utilizar la medida del ángulo exterior. También acá. ¿Y exterior cuál es? 360 sobre n, ¿no? Esta formulita vamos a utilizar, ¿ya? Ojo, en un polígono regular. ¿Ya? Entonces empleamos esa formulita, digo. Muy bien. Entonces digo, la medida del ángulo exterior, a ver, espera un segundito. Vamos a cambiar de color. Ya. La medida del ángulo exterior, por fórmula, es igual a 360 sobre quién? Sobre n, ¿ya? Esa es la formulita. Eso está en tu libro. Ok. Muy bien. Entonces, en esta formulita de aquí, ¿sí? Yo voy a reemplazar, ¿correcto? Esta es la formulita para hallar la medida del ángulo exterior. ¿Ya, jóvenes? Entonces digo, ya, muy bien. Entonces vamos a reemplazar ahí. ¿Ok? Entonces digo, reemplazando, ¿cierto? Reemplazando, ¿cómo vamos a tener? Pero para reemplazar yo necesito conocer algo primero. ¿Qué necesito conocer? El n, ¿sí o no? Pregunta, ¿cuánto vale mi n? ¿Cómo calculo el n? Y me dice, ¿cuánto vale mi n? ¿Alguien sabe? Pregunto, ¿alguien sabe cómo? ¿Número de lados? Sí, el número de lados, correcto.
¿Pueden contar cuántos lados tiene esta figura? 6. 6. Correcto. Entonces, n es igual a 6. ¿Ya? Simplemente hay que contar cuántos lados tiene. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Entonces, n vale 6. ¿Ya? Entonces, reemplazo, ¿no? Reemplazo. Y digo, ah, ya, la medida del ángulo exterior va a ser igual entonces a 360 sobre n, pero n vale 6, ¿cierto? ¿Sí? Sobre 6 entonces sería, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es eso? 360 sobre 6. 60, profe. Correcto, Figueroa. 660. Muy bien. Y eso es mi respuesta, ¿no? Entonces, la medida de este ángulo X, que es un ángulo exterior, ¿sí? Vale 60. ¿Qué forma utilicé? La formulita que está aquí. Esa formulita, ¿dónde está? En tu libro. ¿Dónde, profesor? Que no veo. Aquí. ¿Ves? Ahí. ¿Correcto? Esta fórmula es para calcular la medida del ángulo exterior, ¿sí? De un polígono regular. De un polígono regular, ¿ya? Esa es la formulita, ¿ya? No te olvides, está en tu librito. Y si quisieras calcular la medida del ángulo interior, ya no te pide el exterior, te pide el interior. Aquí está. Esta es la fórmula para calcular la medida del ángulo interior. Acá que dice, M de medida, símbolo ángulo I de interior. ¿Ya? Este también es para polígono regular. ¿Ya? Para polígono regular. Acá está, aquí dice acá, polígono regular. ¿Ya? Ya está, jóvenes. Listo. ¿Se entendió la primera? Dígame, ¿se entendió? Ya. Tomen nota, ¿de acuerdo? Escriban, por favor, en su libro. ¿Sí? Correcto, Rafael. Sale 60, muy bien. Eso yo le respondí por el chat. Correcto, Rafael, ya lo vi. Muy bien. Excelente. Sale 60. Muy bien. Tomen nota. No demore mucho. Me avisan cuando terminan de escribir. Muy bien, Andrea. Ya, podemos seguir. ¿Qué dice el resto? Andrea ya terminó. Avisen, por favor.
Bien, seguimos. En la pregunta número 2 me pide determinar el valor de beta. ¿Sí? Miren, el ángulo beta justo está en el centro de esta figura, ¿cierto? Está en el centro. Dice, O es el centro del polígono regular, correcto. Entonces, miren, me está pidiendo la medida del ángulo central de este polígono regular, que dicho sea de paso es un pentágono, ¿no? Entonces, formulita para hallar la medida del ángulo central, jóvenes. ¿Dónde está la formulita? Aquí, observen. Cuando yo deseo calcular la medida del ángulo central de un polígono regular, emplearé esta fórmula. ¿Qué dice aquí? La medida del ángulo central es igual a 360 sobre n, ¿correcto? Con esto estoy calculando la medida de un ángulo central. ¿Ya, jóvenes? 360 sobre n. Se parece a la de aquí, ¿no? Que es la misma fórmula para calcular la medida del ángulo exterior, ¿no? Que también es 360 sobre n, ¿ya? ¿Está bien, muchachos? Es la misma fórmula, ¿ok? No te olvides. Bien, entonces vamos con eso, con ese ejercicio. Entonces digo, ya. Lo que necesito primero es el n. ¿Cuánto vale su n? ¿Quién me dice? Su número de lado. ¿Cuánto? 5, profe, 5. Correcto. 5. Muy bien. 5, muchachos. Sí tienen que participar, ¿ya? Ya, 5. Muy bien. Entonces digo, para calcular la medida, m de medida, ese símbolo es ángulo, ¿sí? Del ángulo central va a ser igual a 360 sobre n, ¿de acuerdo? 360 sobre n, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí está mi formulita, ¿ok? Esa formulita lo voy a encerrar en un cuadrito, ya, para que se vea más bonito. Ahí está. Muy bien. Ahora, simplemente reemplazo, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Reemplazo. Digo, reemplazando, voy a decir lo siguiente. La medida del ángulo central va a ser igual a 360, ¿cierto? Sobre n. Pero n, ¿quién es? N, ¿quién es? 5. 5. Correcto. 5. ¿Y cuánto será eso? 72. 72. Muy bien. Muy bien. Chat. Correcto. A ver, 72. A ver, ¿quién me ha dado la respuesta? Aquí alguien me ha escrito, Rafael. Profesor, me sale 72. Muy bien, Rafael. Excelente. Correcto, mi estimado Rafael. Bien, ahí está, jóvenes. ¿Se entendió el ejercicio 2? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Tomen nota, por favor. Tienen 2 minutos como máximo para escribir, ¿ya? Hasta el menos tiempo lo hacen ustedes. ¿Ya? Me avisan cuando terminan, en todo caso. Escriban ya en su libro de frente, jóvenes. Recuerden que este video está siendo grabado, ¿sí? Lo voy a subir a Class Live. Los ejercicios que estamos desarrollando también los subo a Class Live. La tarea también lo subo a Class Live. Muy bien, Andrea. Andrea ya acabó, me dice. Correcto, Andrea. Vamos a esperar un ratito, Andrea, ¿ya? ¿Por qué utilicé esta fórmula de la medida del ángulo central? Porque veo que el ángulo beta está en el centro, ¿no? ¿Qué cosa es O? O es el centro, ¿cierto? Ahí está, del polígono, ¿no? ¿De jóvenes? Ahí está.
Claro, y la medida del ángulo central es 72, ¿no? ¿Y quién está ahí? Beta. En todo caso, hoy podemos poner que es beta, ¿no? Pues acá, beta. La medida del ángulo central es beta igual a 72, ¿ya? Ahí sería mejor, ¿no? Ya está. Bien, jóvenes, ¿podemos seguir? Hablen, por favor, ¿podemos seguir? Sí, profe. Ya. Si no, nos quedamos hasta mañana aquí. Tienen que hablarme. Ya, muy bien. Vamos con el ejercicio 3. Me dice determinar la medida de uno de los ángulos internos del polígono regular mostrado. Miren, como yo sé que es un polígono regular, ustedes saben que un polígono regular tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? ¿Cierto? Y también tiene todos sus ángulos iguales, ¿no? Este ángulo es igual a este ángulo, igual a este ángulo, igual a este ángulo, igual a este ángulo, igual a este ángulo. ¿Qué me está pidiendo? Determinar la medida de uno, o sea, de uno solo, de uno de los ángulos interiores. Porque si hay uno, los demás son iguales, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces voy a hallar la medida de cualquiera de estos. Al fin y al cabo son lo mismo, ¿ya? Entonces me está pidiendo determinar la medida del ángulo interior de un polígono regular, ¿ya? Entonces, ahí van escrito, Guamancisa me dice, profesor, sale 120. Vamos a ver, Maciel. Vamos a ver. Entonces, me pide la medida del ángulo interior, abreviado, ¿cierto? Y eso por fórmula, ¿a qué es igual? A 180 por n menos 2 sobre n, correcto, sobre n. Esa es la formulita, ¿ya? Entonces, vamos a encerrar la formulita aquí, ¿sí? Esta es la formulita para poder calcular la medida del ángulo interior de un polígono regular, ¿ya? ¿Cómo sé, profe, que esa es la formulita? ¿Cómo sé? El que está en tu libro. ¿Dónde está acá? ¿Qué dice? A ver, la medida del ángulo interior, mira el mouse. La medida del ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n, ¿cierto? Aquí está, ahí está. No lo estoy inventando, está en tu libro, ¿ya? Claro, es un polígono regular, ¿cierto? Ya, ya está. Entonces vamos. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Reemplazando. Pero primero, ¿cuánto vale el n? ¿Quién me dice? 6. 6. Claro que sí, muy bien, muchachos. 6. N vale 6. ¿Y cómo sé? Contando. Simplemente cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ahí está, 6 lados, ¿ya? Luego, reemplazando en esa formulita, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que la medida del ángulo interior va a ser igual a 180 por n menos 2, pero n vale 6. Sería en todo caso 6 menos 2, ¿no? Entre quién, profesor? Entre n. ¿Pero cuánto vale n? 6. 6. Claro, pues muchachos, ustedes son muchachos inteligentes, ¿no? 6, ya. Entonces sería así. Allá sería entonces 180, n, 6 menos 2, 4. 180 por 4, y eso entre 6, ¿sí o no? ¿Sí? Entre 6, ¿no? Ahora, mentalmente ya, sexta de 6, 1, sexta de 180, 30. 30 por 4, ¿cuánto es? 30 por 4. 120. Claro que sí, Maciel, 120. Y esa es mi respuesta, ¿ya? Excelente. ¿Quién más lo dijo? Rafael. ¿Quién más lo dijo? Andrea.
Muy bien, felicitaciones, muchachos. A esos alumnos que están participando, muy bien. ¿Correcto? Y felicitaciones. Muy bien, jovencitos. Tomen nota, por favor. ¿Sí? A ver, 2 minutos como máximo. A ver, escriba, por favor. Yo lo había hecho, profe, ya lo escribí. Ah, Luana. Muy bien, Luana, excelente. También estás participando. Muy bien, Luana. Te felicito. Así me gusta que participen, jovencitos. ¿Ya? Si algo no queda claro, igual me avisa. ¿Ya, jovencitos? Muy bien, Luana. Avísenme así. Me avisan cuando terminen, ¿ya? Ya está, profesor. Muy bien, Juan Mancilla. Ya. Profe, ya acabé. Ah, ya, muy bien. Seguimos entonces. ¿El resto qué dice? ¿Ya no? ¿Podemos seguir? Claro que sí. Muy bien. Ya, vamos con la 4. Miren, en la 4 me dice calcular X y ABCD es un polígono regular. Jóvenes, recuerden que un polígono regular tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Y acá es puntito, acá también será puntito, ¿no? Esto me indica que todos sus lados son iguales. Y en todos, ¿no? En todos serán puntitos. Le estamos poniendo símbolos iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Recuerden que un polígono regular tiene todos sus lados iguales, ¿correcto? Pero también tienen todos sus ángulos iguales, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya. Pero vamos a utilizar lo que me sirve. Ya. Entonces, miren, aquí está, todos sus lados iguales. Ahora, jóvenes, yo podré calcular la medida del ángulo, este de acá, necesito este ángulo de aquí, ¿sí? Este es un ángulo interior, ¿no? Dentro del polígono regular. ¿Puedo calcular? Sí, porque si yo supiera cuánto vale eso, entonces tendría, como quien dice, un triángulo en donde esta es bolita, ¿no? Aquí, bolita, bolita, el X está aquí, acá lo estoy poniendo afuera, aquí, y si yo conociera este ángulo, sería fácil, ¿no? Porque recuerden que acá tendría un triángulo donde tiene dos lados iguales, ¿no? ¿Y cómo se llama el triángulo? Utilizando un poquito el Isósceles. isósceles, ¿cierto? Y el isósceles tiene dos lados iguales y también dos ángulos iguales. Como este ángulo es X, el de acá también será X. Y si yo conociera por decir que esto es 100, entonces, ¿qué digo? Un triángulo vale 180, sumas, ¿no? X más 100 más X igual a 180 y hay ese valor de X. Es algo similar. Entonces, yo necesito conocer este ángulo que estoy señalando con el lápiz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Necesito conocer ese ángulo, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, pero acá yo puedo ver que el triángulo CDE es isósceles, ¿cierto? ¿Sí? Este angulito, este triángulo que está aquí, este triángulo que estoy señalando, ¿sí? Es un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Sí? Porque tiene dos lados iguales, ¿no? Entonces tendrá también dos ángulos iguales, ¿no? Entonces, bien. Entonces digo acá, veo que el triángulo, el triángulo CDE es isósceles. CDE es isósceles. Y al ser isósceles, ¿qué significa? Que su ángulo C es igual a su ángulo E. Y como yo veo que mide X, ambos medirán X, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como el ángulo C mide X, el ángulo E también medirá X, ¿ya? Entonces, aquí será X también. ¿Ok? Ahora, me faltaría conocer este ángulo interior, que es el ángulo D, ¿no? En el ángulo D. Entonces digo, voy a hallar la medida del ángulo interior. Y formulita, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí es igual a mí el ángulo interior. 180 por n menos 2 sobre n, ¿cierto? Pero n, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale el n? ¿Quién me dice? ¿Cuántos lados tiene? 5. 5. Correcto. N vale 5. Entonces n vale 5, reemplazo, ¿no? 180 por n menos 2. ¿Ya? Pero n vale 5. Sería 5 menos 2. ¿Sí? Sobre n. Sobre n. Eso es una formulita. Pero mi n vale 5. ¿Cierto? Sobre n. Mi n vale 5. Entonces, ahí está. ¿Y cuánto vale todo eso? A ver. Sería 36 por 3. 3 por 6, 18. 108, ¿no? 108. Correcto. 108. Entonces, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Que la medida del ángulo interior, aquí que va a estar en el ángulo D, vale 108, ¿ya? Es decir, cada angulito en realidad, todos van a medir 108. 108 el ángulo A, 108 el ángulo B, 108, 108, ¿ya? Y aquí puedo utilizar la formulita de triángulo, ¿se acuerdan? Un triángulo vale 180. Puedo decir que X más 108 más X es igual a 180, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Ahora digo, luego, en el triángulo, ¿cierto? Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Ah, ya recuerden. ¿Qué voy a decir? Mirando, sería X más 108 más X igual a ¿cuánto? A 180, ¿no? X más X, 2X. 2X más 108 igual a 180, ¿no? Entonces, este 108 pasa a restar. ¿Cuánto sería? 72. 72. Y luego el 2 está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Y eso sería 72 entre 2. 36. Correcto, Maciel. 36. ¿Los jóvenes? ¿Sí? Entonces, miren, esa sería la solución, ¿ya? Correcto, Andreas. El triángulo vale 180. Ajá. Se suman los tres ángulos, ¿sí? Como esto ya lo es que vale 108, ¿sí? Ya sabemos cómo hemos hallado utilizando la fórmula y sumé, ¿no? En ese triángulo, X más 108 más X igual a 180, ¿no? Y eso es lo que he hecho. ¿De acuerdo? A ver, tomen nota, jovencitos. Tomen nota. Me avisan cuando terminan, ¿ya? Jóvenes, se está venciendo la hora. Vuelven a ingresar solamente para terminar el ejercicio 5, ¿ya? Por favor. Escriban. Muy bien, Andrea. Y no se olviden de ingresar un ratito para terminar la pregunta 5, nada más. Ya, jovencitos, vayan tomando nota.